Saludamos hasta ahora en Caracol a Luis Fernando Mejía, director de Fedesarrollo, deseándole un feliz año, doctor Luis Fernando Mejía, y por supuesto con muchas expectativas de lo que será este 2024, sobre todo después de ese anuncio de un aumento del salario mínimo del 12% y qué impacto podría tener eso pues en el empresariado, en general, en la economía del país. Muy buenos días. Hola Juan, ¿qué tal? Muy buenos días. Aprovecho por supuesto para desearle a usted, a la mesa y por supuesto también a todos los oyentes un muy feliz y próspero 2024. Ojalá tengamos un año lleno de buenas noticias en materia económica. ¿Qué tanto va a impactar ese aumento del 12% en el salario mínimo? Por supuesto, los trabajadores estaban en algún momento planteando la necesidad de un 18 nuevo acuerdo y sale por decreto este 12%, que mucha gente dice, pues por supuesto los críticos del presidente, que no es un aumento real del 12% por todo lo que subió, por la inflación. ¿Cómo lo ve Fedesarrollo? Pues mire, bueno, lo primero, nosotros habíamos anticipado que iba a ser difícil llegar a un acuerdo. La distancia entre las partes era bastante amplia. Los sindicatos estaban pidiendo un aumento del 18%. Los trabajadores, por supuesto, estaban muy enfocados en tratar de aumentar bastante el salario mínimo para poder recuperar lo perdido en materia de inflación, pero naturalmente los gremios estaban viendo esa cifra con mucho escepticismo, en la medida en que pues las cifras económicas son muy difíciles. Sabemos que la economía colombiana ha venido cayendo en términos del último trimestre en el que hay información, tercer trimestre una caída de la actividad económica, y cuando usted mira también las cifras de empleo, pues infortunadamente ya se están viendo también los impactos de esa desaceleración. De hecho, el desempleo lleva ya 3 meses consecutivos, infortunadamente, en el país. En ese contexto, la coyuntura económica infortunadamente pues limitaba esa capacidad de negociación. Nuestras sugerencias de Fedesarrollo es que el aumento del salario mínimo fuera lo más cercano a la inflación esperada para este año, que seguramente va a estar ligeramente por debajo del 10%, y el gobierno en ese contexto pues decide aumentarlo un 12%. Creo que es un poco más alto de lo que hubiera sido deseable y seguramente algo de impacto va a tener para la inflación el próximo año, pero bueno, es una decisión también que pues naturalmente tiene implicaciones no solamente técnicas, sino también políticas. ¿Cómo afecta esto a los trabajadores? Pues naturalmente quienes ganan un salario mínimo, esos cerca de 2.5 millones de trabajadores, van a tener una recuperación de la pérdida en el poder de compra producto de la inflación del año anterior, que recordemos, vuelvo a ratificar, seguramente estuvo ligeramente por debajo del 10%, pero también podría tener impactos negativos en términos de generación de empleo, especialmente por la coyuntura. La coyuntura es muy desfavorable, la economía colombiana viene en franca desaceleración, que sí, ojalá no tengamos impactos muy grandes en materia de demanda de empleo, que sería como la preocupación más grande que tenemos en este momento. Y también ahí se centra una expectativa clave en este tiempo, y es lo que puede pasar con las tasas de interés, que recordemos el Banco de la República pues hizo una leve reducción de 13,25 a 13 puntos después de 3 años sin baja en esas tasas de interés. ¿Qué podría pasar ahora? ¿De qué manera podría reaccionar el Banco de la República tras esta decisión del incremento en el salario mínimo, que recordemos queda en 1.300.000 pesos, sumado por supuesto el auxilio de transporte para un total de 1.462.000? Además que el presidente sigue insistiendo en que hay que bajar las tasas de interés. Mire, es un punto muy importante. Ustedes recordarán que cuando el Banco de la República en su última reunión del mes de diciembre decide por decisión mayoritaria reducir su tasa de interés, uno de los elementos centrales en el mensaje que envió la Junta Directiva del banco era que había que tener mucha prudencia con el aumento del salario mínimo. ¿Por qué? Bueno, porque no solamente el aumento del salario mínimo tiene implicaciones en términos de la demanda de empleo, porque pues cuando aumenta obviamente el salario mínimo, esto aumenta los costos de contratación, sino también porque esto, a final de cuentas, tiene impactos en materia de inflación. ¿Cuál es el canal? Pues en aquellos sectores como el comercio, por ejemplo, que son grandes generadores de empleo y en donde la rentabilidad usualmente es muy baja, los aumentos en el salario mínimo prácticamente se trasladan de manera inmediata a mayores precios. Naturalmente termina generando impactos en la inflación. En ese contexto, pues seguramente lo que va a hacer el Banco de la República es tener una pausa en las reducciones de tasas de interés en este 2024
para poder ir calibrando los impactos de este aumento del salario mínimo en materia de inflación y especialmente en las expectativas de inflación. Entonces, seguramente desde el Banco de la República van a tener una senda de reducción un poquito más lenta, no va a ser tan rápida como hubiera sido en ausencia de un aumento del 12%, y eso seguramente implicará que veremos menores tasas, especialmente en la segunda mitad de este año y no tanto en la primera mitad de este año. ¿Por qué? Patricio, el mensaje estaba claro, el Banco de la República estaba preocupado por el aumento del salario mínimo y especialmente por las implicaciones que este aumento podría tener en materia de inflación. El presidente, digamos que al cierre del año, presentó unas cifras, presenta unas estadísticas, diciendo que la economía en Colombia va bien. Por supuesto, hay quienes los controvierten, el exministro de Hacienda, José Manuel Restrepo. Estamos acostumbrados a ver ese debate con unas cifras, con unas estadísticas que tal vez la gente no entiende. Y muchos quisieran pensar, pero si está bajando el desempleo, si el peso está fuerte frente al dólar, si la economía está gozando de buena salud, una cosa es el presidente, otra cosa es en sus contradictores en redes sociales, pero ya en el análisis más calmado, más desde la academia, de estos centros de pensamiento, tanques de desarrollo de ideas como Fede Desarrollo, ¿cómo se ve eso? ¿Realmente vamos bien o este 2024 hay que preocuparse, hay que ahorrar? La verdad, la gente siempre arranca el año como con mucha incertidumbre frente a eso, porque además suben los peajes, va a seguir subiendo el combustible, etcétera. ¿Qué tan bien arranca este 2024 la economía colombiana? Pues Juan, mire, le diría, como siempre, la economía no es fácil resumir todo en una simple calificación, decir todo es bueno, todo es malo. Yo le diría en general que hay elementos positivos y otros que infortunadamente generan preocupación. Hablemos primero de lo positivo. Yo creo que es muy importante la noticia de la reducción de la inflación. Este año muy seguramente la inflación continuará reduciéndose. Nuestra expectativa es que terminará en un nivel cercano al 6%, todavía por encima de la meta del Banco de la República, que recordemos es del 3%, pero es una gran noticia porque la caída en el aumento de los precios, es decir, la caída en la inflación, pues naturalmente alivia el bolsillo de los hogares. Es uno de los impuestos más regresivos que hay. Y pues en la medida en que veamos esta reducción de la inflación, eso es una gran noticia de nuevo al bolsillo de los hogares. También destacaría, por supuesto, la responsabilidad fiscal del gobierno. Ha tomado una decisión muy costosa políticamente, que es aumentar el precio de la gasolina en más de un 50% en cerca de 14 meses de gobierno, y eso naturalmente, que es difícil de comunicar, pues ha tenido una implicación positiva en términos de reducir el Fondo de Estabilización del Precio de los Combustibles, que el año 2022 costó más de 30 billones de pesos al gobierno nacional, y el año pasado seguramente la cifra estuvo por orden de los 15 billones de pesos, una cifra pues que realmente es exorbitante. También hay preocupaciones. Yo le diría que la desaceleración económica, infortunadamente, pues obviamente es una mala noticia. Cuando la economía empieza a frenar en su crecimiento, esto implica una menor demanda de empleo, y eso seguramente generará que en este 2024 tengamos unas menores cifras de generación de empleo y eventualmente aumentos en las tasas de empleo, que obviamente es una mala noticia para los hogares. Obviamente la gran mayoría de hogares en Colombia derivan sus ingresos pues de esos ingresos laborales. Si cae la demanda de empleo, pues algunos de los hogares en Colombia van a sufrir. Así que este 2024 va a ser un año con retos, con menor inflación, que es una buena noticia, con un crecimiento un poquito más alto que el que tuvimos el año anterior, también una buena noticia, pero también con un contexto económico que sigue siendo de crecimiento muy lento, que probablemente podría generar un apretón en términos de las cifras del mercado laboral. Ojalá pues que el balance general sea más favorable y que tengamos un año en donde los hogares en Colombia pues puedan tener esas oportunidades de empleo y aumentar sus ingresos a lo largo de este 2024. Doctor Mejía, en esa discusión sobre el posible impacto que tendría el incremento del salario mínimo del 12%, uno de los argumentos que ha expuesto el presidente Petro es que en el 2023 el incremento fue de 16% y que con la inflación pues ese salario realmente creció 6 puntos y que a pesar de ese crecimiento pues no hubo una reducción del empleo, que por el contrario aumentó y aumentó de manera sustancial al punto que estamos hoy con desempleo de un solo dígito. ¿Cuál es su lectura frente a ese argumento del presidente Petro?
Pues mire, que hay dos implicaciones que se pueden de alguna manera derivar de ese aumento del salario mínimo del año anterior, que fue del 16%, que fue también bastante alto frente a la inflación. El primero, los efectos en inflación. Si usted mira la dinámica de inflación en este año en Colombia, el año anterior, en 2023, Colombia fue tal vez el único país entre los grandes y medianos de América Latina que infortunadamente no pudo reducir rápidamente su tasa de inflación. Cerramos, ratifico, con una inflación ligeramente por debajo del 10%. Si usted mira el comportamiento de la inflación en otros países, estamos hablando de Chile, Brasil, México, Perú, en todos ellos ya la inflación está en niveles cercanos. Así que Colombia fue atípico en términos del comportamiento de la inflación, y a mí no me cabe duda que uno de los componentes que evitó que la inflación se reduciera más rápidamente tiene que ver justamente con el aumento del salario mínimo, porque el aumento del salario mínimo tiene implicaciones en una gran cantidad de precios en la economía, así que hay un elemento importante que hay que tener en cuenta. El otro, el comportamiento del desempleo. Aquí hay una discusión bien interesante. Cuando el DANE publica las cifras de desempleo, siempre hace las comparaciones frente al mismo mes del año anterior. Entonces, tiene razón el presidente, el desempleo frente a los meses del 2022 es inferior. Sin embargo, para entender qué está pasando con la coyuntura económica, es mejor mirar las cifras desestacionalizadas, es decir, aquellas que permiten justamente comparar frente a meses anteriores. Y cuando usted mira ese elemento, que también lo publica el DANE, lo publica al mismo tiempo que hace la publicación oficial de las tasas de desempleo, es que el desempleo viene ya aumentando por 3 meses consecutivos. De hecho, supera el 10% en términos desestacionalizados. Entonces, sí estamos viendo un deterioro del desempleo, producto especialmente de la desaceleración económica. Así que yo creo que todavía no hay que lanzar campanas al vuelo. Las cifras en materia de desempleo no van a ser buenas este año, y yo creo que el gobierno tiene que enfocarse justamente en evitar que tengamos un deterioro adicional en materia de estas cifras del mercado laboral, que son tan importantes para los hogares en Colombia. Bueno, y además que arranca el año con una nueva discusión, y es que el presidente Gustavo Petro anuncia la necesidad de una nueva reforma tributaria o una corrección de la anterior reforma tributaria, dice él, para que la gente con más ingresos pague más y tratar de disminuirle los impuestos a las empresas. ¿Qué tan fácil es eso y cómo ve esa discusión que se avecina en un panorama político tan complicado que tiene el gobierno en el Congreso de la República? Pues Juan, mire, yo sí estoy muy contento con ese anuncio del presidente, porque desde Fedesarrollo sistemáticamente hemos venido insistiendo en que Colombia no será competitiva, no podrá incentivar la creación de las empresas en el país manteniendo un impuesto de renta a las empresas del 35%. Ese impuesto de renta es el más alto de toda América Latina. Solamente Argentina tiene una tasa de impuesto de renta a ese nivel, y pues Argentina obviamente no es un buen ejemplo en términos de crecimiento, estabilidad macroeconómica. Así que el 10% es una cifra que realmente no es sostenible. Lo mencionamos en su momento cuando se estaba discutiendo la reforma tributaria del 2022, la preocupación que teníamos frente a esa tasa de impuestos, y nosotros creemos que eso explica en parte la desaceleración económica del año pasado. Cuando usted mira la caída de la inversión pública, pero especialmente la inversión privada, a mí no me cabe duda que uno de los elementos que explica esa caída de la inversión privada justamente tiene que ver con que tenemos altas tasas de impuestos para las empresas, las más altas de la región. Entonces, una discusión que me parece de toda la relevancia, porque esto impacta el crecimiento de mediano y largo plazo, y ojalá pues en el contexto de este nuevo año se pueda llevar a cabo una discusión interesante sobre cómo podría ser viable una reforma. No es fácil, porque obviamente no hay espacio para reducir los impuestos sin aumentarlos en otro lado, y además la reforma del 2022 aumentó sustancialmente los impuestos para las personas que ganan más de 10 millones de pesos. Seguramente va a ser difícil esa discusión, pero celebro el mensaje porque creo que comparto la visión del presidente en el sentido de que la competitividad y el crecimiento están ligados justamente a esas tasas de impuestos que en Colombia infortunadamente son muy altas. 8:36 a.m, es Luis Fernando Mejía, director de Fedesarrollo. Director, gracias por estos minutos en Caracol, por su opinión siempre informada, sopesada sobre cómo marcha la economía colombiana, y por supuesto esperamos que en este 2024
vaya bien la economía y le vaya bien a Millonarios. Ojalá un nuevo título, director. Muy buenos días y feliz año. Así es, Juan, ojalá sea un buen año también para Millonarios y para toda la economía colombiana. Esperemos de nuevo que las noticias en materia económica sean positivas. Gracias de nuevo por la invitación y ratifico el mensaje. Un feliz año para todos.